Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast de la Corporación Universitaria Remington. Un espacio donde la ciencia se transforma en conversación y la comunicación creativa conecta saberes, experiencias y voces que inspiran. Únete al diálogo con expertos que exploran proyectos transformadores y comparten ideas que generan impacto en nuestras comunidades. Conéctate, reflexiona y haz parte de esta comunidad académica en constante construcción. Esto es Entre Líneas, donde cada palabra cuenta. Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast donde las ideas se cruzan, las historias conectan y el conocimiento se escucha. ¿Te has preguntado cómo la luz artificial afecta la vida en la Tierra? ¿Qué papel juega la tecnología en el equilibrio ambiental? ¿Podemos diseñar un futuro más consciente de la energía que irradiamos? En este episodio exploraremos el impacto de la contaminación lumínica y su influencia en los ecosistemas, la salud humana y el desarrollo sostenible. Nos acompañan Juan Camilo Jaramillo Giraldo, economista y docente en gerencia financiera y riesgo ambiental, y Daniel Restrepo Montoya, ingeniero aeronáutico y magíster en ingeniería aeroespacial, docente e investigador del proyecto BET Ecolume en Uniremington. Prepárate para entender tu entorno y tu mente desde otra perspectiva, porque hoy lo que cambia es tu forma de pensar sobre el cambio. Hey Dani, bienvenido a este podcast Entre Líneas. Gracias, Juan. Vos como docente investigador de la Facultad de Ciencias Empresariales, contanos un poquito cómo llegaste a interesarte sobre el tema de contaminación lumínica. Bueno, Juan, ¿qué te cuento? Cuando yo soy ingeniero, cuando estaba haciendo mi maestría, me enfoqué mucho en todo el tema de las energías renovables, porque me interesaba mucho todo el tema ambiental, los temas de sostenibilidad y eso. Y desde mi maestría me centré en la investigación de esos temas. Y al meterme en ese mundo, empecé a ver como una concepción más amplia de lo que es el medio ambiente, de lo que son los ecosistemas, lo que es un concepto realmente holístico de la sostenibilidad. Y ahí me empecé a enterar, pues uno empieza a descubrir más a fondo otros fenómenos que afectan estos temas ambientales, unas fuentes de contaminación, digamos, no tradicionales o no las que conocemos todo el tiempo por los medios de comunicación, como la contaminación acústica, otras fuentes de contaminación como la contaminación lumínica. Llegué a escuchar de este tema, me parecía interesante explorarlo y cuando se presentó la oportunidad de participar en este proyecto de BET Ecolume, pues fue la oportunidad para meterme de lleno en esto y ha sido pues muy, muy iluminador. Súper, qué interesante toda esa información, Dani. Y también creo que todos los oyentes de este podcast van a estar muy ansiosos por saber más de este proyecto tan innovador y para poderle entender un poquito mejor o esta problemática que estamos abordando, también se vuelve ideal conocer unos datos que estuve investigando y leyendo sobre el tema de la contaminación lumínica y encontré algo como que más del 80% de la población mundial vive bajo cielos contaminados por luz artificial. Y en América Latina y Europa, este problema está creciendo cada año a raíz de la expansión urbana y el uso indiscriminado de la iluminación LED. Contanos un poquito brevemente sobre qué es exactamente la contaminación lumínica y por qué nos tendría que importar tanto a nivel local, nacional, pero también a la comunidad Remington. Listo, bueno, Juan, la contaminación lumínica la podemos definir básicamente, muy básicamente, como la presencia de luz artificial durante la noche. Es como la definición más general. Por sus siglas en inglés es un fenómeno que se llama ALAN, Artificial Light at Night. Y es un fenómeno, como dijiste muy bien, global que afecta a la mayoría de la humanidad, porque nuestra actividad humana se ha centrado alrededor de las ciudades que tienen una demanda muy alta de luz. Y por mucho tiempo eso se vio como normal, como una de las características incluso del desarrollo, que incluso es muy interesante ver cómo medimos el desarrollo de muchas regiones por qué tan iluminados se ven. Y eso ha empezado a tener una carga negativa sobre la vida humana y sobre los ecosistemas, porque la luz también tiene unos efectos nocivos sobre la salud humana,
sobre la salud animal, sobre la salud de los ecosistemas en general. Entonces es un problema que se viene investigando desde hace ya un tiempo y que tiene como unos efectos nocivos más allá de lo que podemos ver a simple vista. Entonces es interesante ver, o debe ser un tema de interés para todo el mundo, porque es una fuente de contaminación como silenciosa, que no es de las principales en las que pensamos, pero que los efectos sí son muy dañinos y pueden llegar a ser muy dañinos si dejamos que el fenómeno siga creciendo a la tasa que va. Entonces es algo que nos debe interesar a todos, por lo menos para conocer que existe. Pero resulta muy preocupante lo que vos estás planteando porque yo me imagino esta situación y que me ha ocurrido en algunos momentos cuando estoy intentando dormir y por la ventana de la habitación se cuela luz proveniente de los postes del alumbrado público o de los carros que están circulando, lo que al final me genera alteraciones en el ritmo del sueño. Y adicional a eso, también podemos ver los impactos que se generan en el medio ambiente y hay un ejemplo que encontré que me pareció muy particular, es con el tema de las tortugas marinas recién nacidas, que con todo este tema de iluminación, de contaminación lumínica, ellas pierden su rumbo. Entonces me gustaría saber, y yo sé que los oyentes también, ¿qué otros ejemplos nos puedes compartir con relación a esto? Sí, bueno, sobre la salud humana podemos hablar más adelante porque sobre los animales vemos unos efectos bien interesantes. El tema de las tortugas que mencionas es un ejemplo clásico porque la cantidad de iluminación artificial genera un reflejo sobre el agua y a la tortuga recién nacida que usa en ese momento la iluminación para guiarse, para saber dónde queda el océano, que debe estar más oscuro que la tierra, se empieza a distorsionar su visión y no sabe entonces dónde queda el océano, dónde queda la tierra, hacia dónde debe caminar. Mueren muchísimos, pero también hay muchos ejemplos adicionales. Todos hemos visto en la noche un bombillo lleno de insectos acumulados alrededor, porque los insectos también perciben la luz distinto como nosotros la percibimos y usan la luz para su navegación. Al estos insectos que verse atrapados por la luz no pueden generar sus ciclos ecológicos normales, dejan de reproducirse, dejan de hacer sus funciones de polinización, y eso puede, pues, o está causando efectivamente hasta la extinción de muchas especies de insectos y de otras especies. También están súper bien documentados todos los casos de aves que chocan contra edificios iluminados en las noches, porque se sienten atraídos o porque eso distorsiona su capacidad de navegar. Entonces, son algunos ejemplos directos que podemos ver todo el tiempo de la contaminación lumínica sobre la vida animal. Súper, súper, Dani. Y con base a esa explicación que nos estás entregando, entonces podemos hablar sobre nuestro protagonista del podcast, que en este caso es el proyecto Bet Ecolumi. Contanos un poquito de qué trata esta iniciativa. Bueno, este proyecto es un proyecto de colaboración internacional en el que están participando 5 países, 3 países de la Unión Europea y 2 países de América Latina. Estos países son Alemania, Croacia, Estonia, Colombia y Chile. Y es un proyecto que lo que busca es atender esta problemática desde la creación de un programa de formación vocacional, lo que aquí conocemos un poco como la formación técnica y tecnológica, un programa de formación vocacional para preparar a los futuros personas que serán expertos en la mitigación de los efectos de la contaminación lumínica, o como los estamos llamando, los futuros guardianes del cielo. Estamos hablando entonces de crear una nueva profesión. Podríamos clasificarlo en esa forma y llamarlo como el especialista en mitigación de la contaminación lumínica, creería yo. Correcto, correcto. La idea es que estos profesionales sean gente experta en habilidades prácticas para la mitigación de esta problemática, ¿cierto? No tanto que se especialicen en todo el aspecto académico del asunto, porque este es un tema que ya se investiga bastante, sino que realmente se armen con las herramientas para mitigar en la práctica eso, para poder satisfacer las necesidades de pronto de empresas y de otras organizaciones que estén interesadas en limitar estos efectos nocivos de la contaminación lumínica, que ellos tengan el conocimiento y las habilidades para aportar en eso, en temas de desarrollo urbano, temas de políticas públicas, temas de desarrollos tecnológicos también que vayan en esta dirección. Retomando un poco lo que nos estabas hablando sobre habilidades, conocimientos, ¿cuáles considerarías que serían las habilidades y conocimientos que deben tener estos especialistas? Bueno, estos especialistas deberían tener, bueno,
Primero que todo, uno de los objetivos del proyecto parte de hacer una investigación que realmente resalte cuáles van a ser esas habilidades propias de la formación específica que deben recibir. Pero algunas habilidades que ya conocemos a priori que deben tener es que deben conocer el fenómeno, deben saber qué es la luz y la contaminación lumínica, cómo se comporta, los efectos que tiene sobre la salud, sobre el medio ambiente, y también deben tener conocimientos técnicos sobre cómo funciona la tecnología de la luz artificial, pero también deben tener conocimientos sobre planeación urbana, también deben tener conocimientos sobre políticas públicas y cómo incidir en ellas. Entonces, debe ser una profesión muy, muy, muy holística en ese aspecto también. Deben prepararse en todos los aspectos que tengan que ver con este tema. Perfecto, Dani. Entonces, siguiendo un poquito con lo que estamos hablando de los especialistas y ya llegando al fondo, al objetivo como tal del proyecto, ¿cuáles son los 3 pilares fundamentales que tiene el proyecto? ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Bueno, el proyecto se basa sobre 3 pilares, o lo pusimos sobre 3 pilares, que son primero la cooperación internacional, segundo la educación para la transformación y tercero la incidencia en la política. Porque sabemos que son 3 elementos que son indispensables. Como es un problema global, debemos verlo desde una perspectiva global y debemos saber qué se ha hecho en Europa, qué se ha hecho en Chile, qué se ha hecho en Colombia, qué necesidades tienen estos diferentes países con sus diferentes particularidades para entender el fenómeno como un fenómeno global. La educación, ¿cierto? Que es finalmente el objetivo principal del proyecto, que es crear un programa educativo para atender la problemática, y debe ser un programa con capacidades de prácticas para la transformación, ¿cierto? Como decimos, no es solamente gente que entienda el problema, sino gente que tenga las capacidades para atender el problema. Y la educación, la cooperación internacional, y el tercer pilar, ¿cuál me faltó mencionar, Juan? Sería el social. No, te los dije ahí, la educación, la transformación, la educación para la transformación, la colaboración internacional, ¿no? Esos son los pilares. Perfecto. Yo creo que es una Ahí lo información. cubrimos igual Sí, bastante es una bien. información muy disidente en función del objetivo del proyecto y del propósito, y que se vuelve interesante también por todo el tema de cooperación internacional entre América Latina y Europa. Es interesante ver ese enfoque que tiene el proyecto BET Ecolume y también lo que nos planteaba sobre la cooperación internacional y ese relacionamiento que se está dando entre Europa y América Latina. Pero entonces, para darle un poco de contexto y también que nos empieces a guiar un poco sobre lo que busca este proyecto, háblanos sobre los diferentes tipos de iluminación o de contaminación lumínica que quiere abordar el proyecto como tal. Bueno, cuando uno empieza a explorar este tema, se da cuenta que el fenómeno se ha categorizado como en 3 tipos de contaminación lumínica diferentes. Hablamos de contaminación lumínica cuando hablamos de un resplandor excesivo en el cielo, que esa es la luz que nos impide ver las estrellas, que nos impide tener un cielo natural nocturno. Al principio de nuestra conversación decías que el 80% de la población vive bajo cielos contaminados, y en estas investigaciones que hemos leído, nos hemos dado cuenta que hay mediciones de impacto que dicen que aproximadamente eso, el 80% de la población humana nunca ha visto un cielo nocturno natural. Y el resplandor del cielo es el culpable de eso. Entonces es una primera clasificación de la contaminación lumínica. La segunda es la luz intrusiva, que es cuando vemos luz que ilumina espacios que no están diseñados o que no estaban pensados para que iluminara. Entonces lo que nos decías ahorita de cuando estás intentando dormir y entra la luz del poste o de los carros, de la calle, que te molesta durante el sueño, em, o luces que apuntan hacia lugares donde más allá de lo que deberían iluminar. Entonces, cuando la luz se entromete en otros espacios, eso es otro tipo de contaminación lumínica. Y el resplandor, que es cuando la luz la percibimos directamente y nos empieza a producir efectos nocivos. Entonces, lo que hablábamos de que, pues, cuando yo empiezo a ver luz en las noches se me dificulta el sueño, y eso tiene otros efectos sobre la salud, o cuando distorsiona los ritmos de vida de los animales, pero también cosas muy prácticas. Cuando vas manejando en la noche y el carro que viene en la otra dirección te deslumbra con las luces altas y por un momento no puedes ver nada. Es otro efecto directo de la contaminación lumínica que se clasifica de esa manera. Súper. Dentro de esos efectos que nos acabaste de describir, yo creo que a la gente también le va a resultar muy interesante poder detallar un poquito más sobre los impactos en la salud humana.
¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, principalmente, o de lo que se ha estudiado, esto es un tema que está en constante desarrollo y hay muchas investigaciones actuales al respecto, pero lo que se puede garantizar hoy en día, o lo que se puede confirmar hoy en día, es que hay unos efectos nocivos directos de la contaminación lumínica, de esta presencia de luz artificial en las noches en el ser humano. Cuando nuestros ojos reciben luz, el cerebro empieza a suprimir la producción de una hormona que se llama la melatonina. La melatonina es este químico que le da la señal a nuestro cuerpo de que es hora de descansar. Entonces no nos da sueño. Por eso, en ambientes muy iluminados, dormimos más tarde. Por eso nos recomiendan siempre, cuando a las personas que tienen problemas para el sueño, apagar las pantallas y las luces una horita antes de irse a dormir, porque la presencia de esta luz hace que la melatonina se empiece a reducir. Este efecto en el ritmo circadiano, en los patrones de sueño de los humanos, tiene otros efectos adversos. Empiezan a aumentar las tasas, por ejemplo, eso tiene un efecto sobre la obesidad. Las personas con mal sueño son más propensas a la obesidad, a la ansiedad, incluso varios tipos de cáncer ya han sido pues como detectados, que tienen un componente por las malas rutinas de sueño de las personas, o las rutinas de sueño distorsionadas de las personas. Y hay otra tendencia ya muy grande sobre la salud mental, que los efectos adversos en la salud mental que esta está produciendo. Retomando el tema que queda sobre salud mental y hábitos de las personas, hablemos de un casito específico que se me viene a la cabeza y es los casinos. Hablamos de ambientes controlados y un efecto en función de la contaminación lumínica en este tipo de espacios cerrados. ¿Cómo lo ves o qué conoces sobre el tema? Se podría hablar mucho de un caso como ese, porque en un ambiente controlado, como un casino, pasan muchas cosas. Pues bueno, un casino, los intereses es controlar a los apostadores de muchas maneras, y eso se hace también a través de la luz. Entonces, si tú vas a un casino, te vas a ver con cosas como que no hay ventanas para que no puedas ver si sigue de día o si ya está de noche. Eh, no ves relojes por ninguna parte para también distorsionar tu percepción del tiempo. Y también hay una cantidad de luz importante para que tu cerebro se mantenga activo e interesado por hacer más actividades. Entonces, en el casino no te cansas, ¿cierto? No te da sueño y ya te quieres ir para tu casa. Pero también hay un componente ahí psicológico, que todo el casino está uniformemente iluminado, para que nosotros empezamos a hacer una relación de: si todo está iluminado, no hay sombras, no hay rincones oscuros donde se hace trampa, entonces los juegos son justos y pues la realidad puede ser otra. Entonces eso me parece interesante porque me lleva a ampliar un poco más la pregunta, y es relacionada con el tema de los ecosistemas. ¿Cuáles son los efectos que tiene? Y quiero hacerte aquí algo en específico. En Europa podemos encontrar estaciones diferentes, o estaciones climáticas diferentes a lo que es Colombia. ¿Cómo impacta negativa o positivamente el tema de la contaminación lumínica con el tema de las estaciones o los cambios de estación? Ahí vemos como la importancia del proyecto también, de que sea un proyecto internacional. Porque, como le dijiste muy bien, las condiciones de los países son muy distintas. En Colombia no tenemos estaciones, pero en Alemania y en Estonia sí, en Chile también. Y que estos países puedan ayudarnos con sus investigaciones y su experiencia de cómo las particularidades de cada país se relacionan con este fenómeno va a ser muy importante. El impacto social. Dentro de esa visión holística e integral que tiene el proyecto, ¿cuál va a ser ese impacto social? Bueno, eso es una de las cosas de las que más he aprendido en lo que he estado trabajando en estos temas, y es que uno no cree que un tema como la luz tenga un componente social tan fuerte, pero hay cosas que uno empieza a notar o a entender, y es algo tan sencillo como nuestra relación, que nos parece tan normal, de la luz o de las zonas iluminadas con la seguridad. Y eso es una concepción muy moderna, es algo muy actual. Eso empezó en Estados Unidos alrededor de los años 60 y 70, donde se creó una percepción de que las zonas de las ciudades inseguras era porque eran oscuras, era porque había falta de iluminación, y que las zonas iluminadas eran seguras.
Entonces empezó a crear como unas políticas de iluminar los barrios donde había mayor presencia de inseguridad, o al menos una percepción de inseguridad. Estos barrios eran barrios ya vulnerables, de personas de bajos ingresos, también con un componente racial, eran barrios donde vivían las personas negras, las personas latinas en Estados Unidos, y eso causó entonces que esos barrios se sobreiluminaran. ¿Qué pasa? Eso no estaba basado en ningún dato, en ninguna información real, porque de hecho la mayoría del crimen ocurre durante el día, donde hay luz, donde hay actividad económica, donde las personas están en la calle, y cuando se empiezan entonces a iluminar estas zonas, lo que se hace es que se alarga artificialmente la jornada del día. Entonces, en esos barrios sobreiluminados, entonces la gente salía por la noche, tenía actividad económica por la noche, y por ende entonces empezó a haber también crimen en las noches. Pues empezó a haber una mayor incidencia de crimen en las noches, lo cual entonces confirmó la hipótesis inicial, ¿cierto? Fue como una profecía autorrealizada. Iluminamos el barrio, hacemos que esté más activo en las noches y entonces empieza a haber crimen en las noches, entonces hay que iluminarlo más, porque entonces eso generó prácticas de sobrevigilancia, de percepción pues de inseguridad sobre estas comunidades que vivían allí. Entonces ya no era solamente porque eran barrios ultra iluminados, sino porque era la gente que vivía ahí que era más propensa a ser criminales. Entonces eso tiene un impacto social muy teso. Y otra cosa que vale la pena mencionar es, eh, por ejemplo, la relación que tienen diferentes culturas con el cielo. Porque hay pueblos indígenas que tienen una relación muy estrecha, que dependen de, pues, o que tienen, sí, una relación más estrecha que nosotros con, con la navegación astral, con ver las estrellas, con ver los cuerpos celestes, que en eso se basa muchos aspectos de su cultura, su religión, incluso su dieta, sus costumbres. Y al traer un modelo de desarrollo igual al de nosotros, que pasa por la iluminación excesiva, se empieza a perder la capacidad de ver el cielo y la capacidad de relacionarnos también profundamente con el cielo. Entonces, ahí hay un componente cultural también que es interesante ver desde el punto de vista de la contaminación lumínica y los efectos que puede tener sobre otras culturas. Y bajo ese tema de sobreiluminación que nos estás planteando con los diferentes impactos, también resulta muy, muy interesante saber que más o menos el 30% de la luz exterior en muchas ciudades se dirige hacia arriba, es decir, que no cumple ninguna función útil o no se requiere para algún tipo de actividad. Pero entonces, ahí, ¿cómo ve Ecolume quiere abordar esos diferentes impactos con los profesionales que quiere formar o que quiere desarrollar y generar para la sociedad? Bueno, primero, que sean personas conscientes de la problemática y que puedan entonces empezar a desarrollar herramientas alrededor de esa problemática. Los ejemplos que decías de luces que apuntan hacia arriba, no es porque literal veamos bombillos apuntando hacia arriba en las noches, sino que parte de la luz viaja en todas direcciones y parte de esa luz inevitablemente irá hacia arriba. Entonces hay una parte de la energía que producimos para iluminar que se está desperdiciando y que está contaminando. Entonces, primero, gente consciente de la existencia de esa problemática y armada de herramientas para atenderla, desde lo técnico, ¿cierto? Que empecemos entonces a entender cómo funcionan las luminarias, diseños, tecnologías que podamos desarrollar ahí, pero también cómo estamos desarrollando nuestras ciudades, cómo estamos concibiendo la noche en las ciudades. Tenemos que iluminar todas las calles todo el tiempo, todos los edificios. Y aún hay muchos lugares así. Entonces empezar a entender que hay cosas que podemos hacer desde lo técnico, pero también desde lo legal, desde lo político, cómo empezamos a regular las tecnologías de iluminación, cómo empezamos a regular los horarios en los que se iluminan o no unas zonas. Eso es lo que estos profesionales, es lo que esta educación vocacional quiere formar, personas capaces de afrontar estos retos. Alejándonos un poco del rigor científico y llegamos a un punto dentro de este podcast que lo bauticé luces y sombras. Esto es con el objetivo de poder que nos des respuesta a unas preguntas siguiendo con la misma línea de la contaminación, pero con base a tu experiencia personal. Si pudieras visitar algún lugar del mundo, con todo lo que nos has contado, conocido por tener los mejores cielos nocturnos, ¿vos cuál elegirías? Puede haber muchos lugares famosos para ver el cielo nocturno, pero
a mí me interesaría más cuando escucho una pregunta de esas, es decir, ve, ¿será que tenemos un potencial de como de reconciliarlos con el cielo más cerca de donde estamos? Hay lugares donde el cielo tiene muy baja densidad lumínica en las noches y se pueden ver estrellas, se pueden ver lluvias de estrellas, hay clubes de astrofotografía que se reúnen en esta parte aquí cerca de Medellín, y los desconocemos. Entonces, más que yo querer ir a lugares famosos, me interesaría como, venga, rescatemos lo que ya hay y veamos cómo lo podemos cuidar y potenciar. Si vos pudieras diseñar la iluminación perfecta para la ciudad, ¿cómo sería? Oh. ¿Cómo te la imaginarías? Bueno, yo primero quisiera imaginarme una ciudad o una sociedad como a gusto con la oscuridad también. Que dejemos de asociar la oscuridad con la inseguridad o con el peligro, porque la oscuridad es algo natural, ¿cierto? Es algo con lo que convivimos por milenios como humanidad, y la civilización se construyó igual sobre la oscuridad y la luz, en partes iguales. Entonces quisiera como imaginarme una ciudad reconciliada también con la oscuridad, de saber que los espacios oscuros son buenos también, pues son necesarios y que nos podemos relacionar con la oscuridad de otra manera. eh, y también de la mano de eso, entonces una iluminación o una ciudad iluminada de manera pues mucho más responsable, mucho más responsable. No todo tiene que ser brillante todo el tiempo. Con otro compañero investigador del proyecto hablábamos de que, pues algo súper futurista, pero que puede ser interesante es, ¿por qué asumimos que entonces necesitamos, al conducir en el carro, necesitamos ver por dónde vamos? Entonces tenemos que iluminar la calle. Pero ¿por qué pensamos que se tiene que iluminar toda la calle para yo poder manejar? ¿Por qué no puedo entonces hacer uso de otras tecnologías donde ya, por ejemplo, un vehículo que esté adecuado con cámaras que puedan ver perfectamente en la oscuridad o en la iluminación reducida y proyectarme una imagen de la vía en la medida que yo la necesito, ¿cierto? Mi parabrisas ya no es un vidrio, sino una pantalla donde se proyecta el camino por el que debo ir y no tengo que iluminar toda una autopista cuando solo yo voy de viaje. Perfecto, incluso ya estamos hablando de ideas de negocio y de emprendimientos en función del tema de la contaminación lumínica y cómo podemos desarrollar buenas ideas para hacer frente a algo que es tan cotidiano y que creería yo que incluso para mí resulta pues fascinante saber que tiene tanto impacto en nuestra calidad de vida, porque al final todos somos parte del problema, pero también de esa misma solución con las herramientas y con lo que tenemos ahora. Para terminar, Dani, me gustaría que nos dejaras un mensaje final. O sea, ¿qué le podrías dejar o aportar como mensaje contundente a nuestros oyentes con relación a este tema que estamos hablando? Bueno, lo principal es que si al menos antes nunca habían pensado en este fenómeno, ya lo conocen. Yo cuando empecé a investigar de esto, que fue preocupado, ¿cierto? Entre uno más aprende más y dice, ay, qué problema tan grande. Eh, pero también es un mensaje, venga, esto no tiene que ser así, ¿cierto? La luz tiene una función, tenemos unas necesidades de iluminación, pero también tenemos unas necesidades oscuridad, de oscuridad. Entonces, lo que decías muy bien, una invitación cambiemos un poquito la relación con la iluminación en nuestras propias casas, en el vecindario. Empecemos por lo menos a entender para qué estamos usando la luz y si necesitamos usarla de esa manera siempre. Eso es como una pregunta que yo invitaría a todos a hacernos. Para ver más claro, necesitamos un poco más de oscuridad. Dani, gracias por acompañarnos en este episodio de este podcast y esperamos tenerte nuevamente aquí presente con otro tema de interés. Bueno, muchas gracias, fue un placer, fue muy bacano. Así cerramos otro episodio de Entre Líneas. Agradecemos profundamente a los expertos por compartir su experiencia, su visión interdisciplinar, compartir sus experiencias y su compromiso con la sostenibilidad.
Si este episodio dejó huella en tu forma de ver el mundo, compártelo. Y si tienes ideas, preguntas o sugerencias, escríbenos a juan.mesa01@uniremington.edu.co. Entre líneas es una producción del Consultorio de Diseño Integral de la Facultad de Diseño de la Corporación Universitaria Remington, con el apoyo del Centro de Producción Multimedia. Nos reencontramos muy pronto con nuevas ideas, nuevas historias y más conocimiento que se escucha entre líneas. Gracias por acompañarnos en Entre Líneas, el podcast de la Corporación Universitaria Remington. Un espacio donde el pensamiento se comparte, el conocimiento se cruza y la comunidad académica se fortalece. Nos reencontramos en el próximo episodio porque siempre hay más por descubrir entre líneas.